ya estamos grabando. Entonces César me decía que tuvo problemas en específico con el cuestionario 9 de Penrose, con la pregunta 4. Ahorita reviso cuál es la pregunta 4, ¿no? Para retomar algunas cuestiones de eso. ¿Alguien más? Como todas. Porque fíjense, ya si ustedes se dieron cuenta, hay una división muy clara en las lecturas que ustedes han revisado. La primera está sumamente ligada a la tradición neoclásica, ¿no? Ustedes, lo primero que discutimos aquí en las sesiones que hemos tenido sincrónicas, fue esta cuestión de cómo ve la empresa neoclásica, perdón, la teoría neoclásica a la empresa y al empresario. Y cuando empezamos a revisar autores de la nueva economía institucional, como es el caso de Ronald Coase, como es el caso de Oliver Williamson, como es también el caso de Douglas North, ellos tratan, ¿no? De flexibilizar ciertos supuestos neoclásicos para que esta teoría, ¿no? tenga un mayor grado de validez. Y entonces partíamos de este concepto de los costos de transacción, de los contratos, ¿no? como una vía para reducir los costos de transacción. Y cuando ustedes revisan a Douglas North, él a la par de los contratos señala algo que son las instituciones, ¿no? Entonces con las instituciones él las ve como las reglas del juego que van a restringir, que van a incentivar o que van a restringir o incentivar ciertos comportamientos de los agentes económicos y dan mayor certeza en el intercambio, ¿no? Entonces también vieron al Chani Demsetz con esta cuestión de la producción en equipo, de cómo se ve a la empresa, cuál es la función del empresario, ¿no? en esta producción conjunta, una función también de vigilancia del comportamiento de los distintos factores de producción. Entonces es una visión, les digo, muy apegada a la tradición neoclásica. Pero cuando están ustedes revisando a Penrose, los cuestionarios que están para esta semana, que es Nelson y Winter, y después que ya viene toda la teoría japonesa de la empresa, es otra visión de empresa, es otra empresa y es otro empresario. Contrario a lo que nos decían los neoclásicos, que la función de la empresa es maximizar ganancias, ¿no? Aquí con Penrose nos dice, ojo, la función de la empresa no es esa, ¿no? La función de la empresa, como también lo van a ver los evolucionistas, es permanecer en el mercado el mayor tiempo posible, y para hacer eso tiene que dotarse de una serie de capacidades, ¿no? Que es no sé si ya lo leyeron, ¿no? En el caso de Penrose, que me decía su compañero César que sí. Entonces, la teoría de Penrose se llama la teoría de los recursos y capacidades, porque dice, ojo, yo puedo tener a los mejores recursos productivos, pero no me importa el recurso que tengo, sino el servicio que me puede dar ese recurso. Entonces ustedes imagínense que tienen un equipo de fútbol con las estrellas más connotadas a nivel mundial, pero si no se llevan bien y no trabajan bien, el servicio que les van a dar va a ser malo. O sea, cuando digo un servicio malo es que no van a ganar ningún partido. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Y quizá recursos que no tienen esa calidad de estrella en otro equipo pueden hacer, ¿no? Un trabajo conjunto que les lleve a ganar partidos. Entonces, con Penrose, ella nos dice que lo importante no es tanto el recurso, sino el servicio que puedan dar esos recursos a través de un trabajo conjunto, y que a la fin va a ser lo que diferencia a la empresa de otras. Y esa diferenciación es lo que les va a permitir ganar ciertos segmentos de mercado. Entonces, va por allá. Bueno, esto es muy abstracto, ¿no? Muy simple lo que les estoy diciendo, pero es el meollo de lo que habla Penrose, ¿no? Cómo ve a la empresa, ¿no? Dice, es un contenedor, ¿no? de capacidades. ¿Cómo se crean esas capacidades? Y después, ¿no? ya vienen los evolutivos, que es lo que tienen que ver esta semana, y es precisamente lo mismo, ¿no? Cómo evoluciona la empresa a lo largo del tiempo, qué tiene que hacer, el concepto de rutinas, el concepto de innovación, el concepto de senda de dependencia, que supongo, ¿no? que también lo están viendo con el doctor Andrés en sus clases de innovación. Entonces, ahorita revisamos, si quieren, este cuestionario de Penrose, ¿no? Pero sí me gustaría saber si quedó esta parte neoclásica o de la nueva economía institucional, si quedó clara para ustedes. José, Franco, Verónica, Viviana, Cristian, Jorge, Norma.
ver, platíquenme. A Barroso. Para mí sí quedó clara, doctora, la parte de la teoría neoclásica, Para ti, o sea, con los de las nombres, instituciones. el de las Sí, instituciones. Para sí. los demás, gracias, Franco. Los demás, no sean tímidos, hablen. Ya no nos habíamos visto hace mucho, mucho tiempo. Pues hay que Entonces, ver, ¿no? me encantaría escucharlos. Para mí también, profesora, de la parte neoclásica, Ajá. no tuve problema. Solo batallé un poco con una pregunta del cuestionario 8, la Que falta cual nos pagar dice los que títulos cuáles de son dos las tres principales características traducción. de los recursos productivos. Esa, la verdad, no encontré la respuesta en el texto. Ok, entonces es Penrose, ¿no? Esa 8 es Sí, de Penrose. Ok. sí. José, muchas gracias, Cristian. José, de la parte de la nueva economía institucional de Al-Chan y Demsetz, ¿alguna duda, algo que no te haya quedado Pues claro? sí. No, sí pude, Ajá. sin problema. Sin problema. ¿Los demás? Chicas, Ahora, en teoría, Norma, Verónica, Viviana, Igual, profesora. Nada más, igual. igual Ajá, quiero abrir el cuestionario 9 que no me deja, que ok, igual tenía por ahí una pregunta que hice como comentario sobre lo que no había entendido, pero ok, dije que lo abro y ahorita. ok, pero eso es de Ah, Penrose, ¿no? El 8 y el 9. Ajá, los escucho. yo tuve una duda, Ujú, ahorita ya me acordé. ok, En la pregunta 8, en la lectura, no vi muy claro que cuál es el papel de la competencia en el desenvolvimiento de la empresa. No Tlatola. venía Ujú. muy claro en la lectura. ok, papel de la competencia en el desenvolvimiento. Seguimos con Penrose, ¿verdad? Sí, el cuestionario 9 de Penrose, sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Profesora, yo, una pequeña duda. En el cuestionario 7, lo que pasa es que tengo un conflicto porque menciona la propiedad, pero no logro entender, o sea, propiedad en qué sentido. Porque en la primera parte del cuestionario 7, que es de la teoría de la agencia, de lo del video de Jensen, esa parte no entiendo lo de propiedad, por favor. Ok. ¿Me puedes, tienes a la mano el cuestionario, Norma, para que me digas cómo está planteada la pregunta? Okay. Nos dice que analiza la teoría de la agencia. Y en el video comentaba usted que analiza los problemas que surgen cuando se separa la propiedad y el control corporativo de la empresa. Ujú. Pero entonces mi pregunta es, propiedad, pero o sea, ¿a qué hace referencia a la propiedad? Ok, entonces, a ver, ese tema de teoría de la Le puedo agencia mandar es si quiere las interesante. facturas. Lo que nos dicen, grosso modo, con la teoría de la agencia, es que si Ajá. ustedes piensan en la empresa característica de la microeconomía o de la teoría neoclásica, estamos hablando de que son empresas pequeñas y especializadas. Entonces, al ser empresas pequeñas y especializadas en una fase de este proceso productivo, no se necesitan tantas personas para su gestión, ¿no? Para su coordinación. Generalmente estas empresas estaban en manos de los mismos dueños y de una persona que les ayudaba, o el mismo dueño era el que se encargaba de todas las cuestiones operativas de venta de la empresa. Entonces, recuerden qué empresa están analizando. A la empresa Ok, ok, verticalmente integrada, una ok. empresa enorme, ¿no? Con múltiples departamentos, con una jerarquía No, ahorita voy a administrativa marcar al de una vez con interior, los de ¿no? Que Tlatolia. la hace No, funcionar. voy a marcar a Eso lo Tlatolia para eso revisamos y lo platicábamos aquí en el caso de y a ver Coase, qué onda, en ¿no? el caso de Williamson, cuando nos hablaba de estas estructuras de gobernanza. Y si ustedes recuerdan los diferentes tipos de contratos, que eran el contrato neoclásico, el contrato bilateral, ¿no? Entonces, que decíamos que eran dos casos extremos, el mercado y la empresa, y que en el Inter, ¿no? Teníamos diferentes tipos de contratación en función de
la especificidad de activos, de la presencia de incertidumbre, de la presencia de comportamientos oportunistas. Entonces, la empresa, ¿no? Veía qué es lo que más le convenía, si ir al mercado o hacerlo ello o establecer un tipo de contratación o de relación híbrida. Entonces platicábamos que antes de la total integración, el paper ¿no? que, Es decir, mandó, que la empresa internalizara un proceso productivo, existían estas formas de contratación intermedia y una de ellas era la relación bilateral. Entonces, en la relación bilateral se iban dando o se construían, ¿no? Relaciones de confianza, se construyó un aprendizaje respecto a qué te pedía la empresa, ya se dice, a ver, esto, ¿no? Y cómo trabajabas tú. Lo platicábamos, cómo los números grandes, ¿no? se concentran en números pequeños, porque también a medida que tú quieres un activo muy específico, los proveedores de esos activos también se reducen. Entonces esto era una cosa importante. Y decíamos que si no funcionaba esta relación bilateral, la empresa tenía que internalizar esa fase del proceso productivo, pero que eso, ¿no? le implicaba costos. El costo, ¿no? de tener toda una estructura gerencial que estuviera vigilando el funcionamiento de esa actividad dentro de la empresa, que eran los famosos costos burocráticos. Entonces la empresa siempre estaba haciendo este trade-off entre beneficio marginal y costo marginal, y por eso decimos que tiene toda la tradición marginalista neoclásica, ¿no? Entonces, bajo este esquema, Norma, imagina tú esta empresa verticalmente integrada. Entonces tienes diferentes departamentos y esos departamentos son gestionados por un jefe de departamento y hay un administrador regional, pero siempre hay un administrador central, el famoso CEO. ¿Sí? Ahora, esa empresa, por la magnitud, ¿no? de su escala operativa, por la magnitud de sus operaciones, no pertenece a una sola persona. O sea, ya no estamos hablando del propietario individual, sino estamos hablando ahora de los accionistas. Y los accionistas ya, accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios, que generalmente no tienen derecho a voto y poco pueden hacer en las decisiones, ¿no? que toma la empresa. Pero entonces, mi pregunta para ustedes, que me dicen que entendieron muy bien todo, ¿cuál es el objetivo del accionista, chicos? ¿Cuál será? O sea, si ustedes fueran accionistas de una empresa, tuvieran acciones en una empresa, ¿cuál es su interés? ¿Qué buscan? Solamente quieren obtener más beneficios, utilidades por su acción. La rentabilidad. Buscas la rentabilidad. Yo no recuerdo si les decía ahí en los videos que ustedes revisaron, ¿no? Que si ustedes son empresarios y pongan un changarrito de raspados o una tortería o lo que sea, ustedes están prácticamente poniendo todo su dinero, están arriesgando 100,000 pesos, ¿no? 150, 200, lo que tengan que poner para acondicionar ese local y todo lo demás. Y entonces ustedes quieren que ese negocio perdure a lo largo del tiempo. Les interesa esa rentabilidad. Pero cuando tienen una acción, ustedes no compran una acción para dársela a sus hijos, a sus nietos, a la novia, o sea, para que la guarden en el colchón. Ustedes están viendo, ¿no? o tienen esas acciones esperando que se revalúen en el mercado, o sea, que obtienen un valor que les convenga que vender, ¿no? y que obtengan una ganancia, y con esa ganancia comprar acciones que estén subiendo, ¿no? que esté subiendo en precio. Entonces, lo que le interesa al accionista es el valor de la acción, el precio de la acción, ¿no? Y el precio de una acción se establece o deriva también de operaciones de mercado. Entonces, al accionista, ¿no? va a estar, sí, en la rentabilidad de la empresa, pero si no le conviene a la empresa, vende las acciones, ¿no? y ahí se queda la empresa. Entonces, al accionista le interesa, ¿no? que los precios de su acción sean, ¿no? similares a los que tiene esa acción en negocios, ¿no? del giro, o bien que esos precios suban. Pregúntele que si necesita las facturas o algo Cuando así, yo les digo que sea similar a otras empresas del giro, entonces ustedes imagínense que tienen acciones de Apple, pues al menos esperarían que el valor, ¿no? o el precio de esa acción sea similar al precio de una acción de Samsung, o que sea similar al precio de una acción de Sony. Ojalá que esté más alto, ¿no? Pero al menos ustedes desean recibir un mínimo. Entonces,
ese accionista está interesado en que el precio de su acción se mantenga atractivo, que sea ya le mandé el link. eso, y a ver si nos da tiempo, a veces va a entrar en conflicto con los objetivos del administrador, ¿sí? Porque, ¿cuál será el objetivo del administrador de esa empresa grandotota? A él le pagan porque son varias cosas. Por coordinar y gestionar la operación de la empresa. Ok, entonces, a ver, imagínate, José, tú eres administrador de Apple, ¿no? Eres el CEO de Apple. Órale. Te van a pagar por coordinar y por gestionar esta empresa. ¿Vale? ¿Cómo podrías decir, José, que realmente estás cumpliendo con aquellas actividades por las que se te está pagando? ¿Qué tendrías que, tú que dijeras, oye, sí cumplí porque hice A, B, C y D, ¿qué tendrías que haber hecho? Sí, estoy viendo el inglés que está mandando nada más, capítulo 8, 9, ¿Cómo 10, podríamos 13, evaluar 14, tu trabajo y decir, sí, José es un buen CEO en Apple? Por el funcionamiento que tiene la empresa, si tiene buen funcionamiento, se está haciendo un buen trabajo. Sí. ¿Pero qué será funcionamiento? Dice aquí... la matemática se tiene ¿Cómo que digo, sí, José realmente es un buen CEO en Apple? 13, 14. ¿Qué tendría, qué características debería de tener la empresa para decir que sí, que estás haciendo que no piensa en sí mismo, sino piensa en la organización? Ok, a ver, yo puedo decir, yo organizo, yo gestiono. ¿Cómo se ve si estoy realizando una buena gestión o una mala gestión? Consejo. Para también cuando ustedes escriban su trabajo de investigación, cuando dicen un buen funcionamiento, que es un buen funcionamiento, un buen resultado. Generalmente, ¿no? Nunca utilicen bueno, malo, ¿no? Porque son juicios de valor. Entonces, es como consejo para cuando ustedes trabajen eso y nos veamos en seminario. Pero a ver, ¿qué será un buen funcionamiento? ¿Quién le ayuda a José? ¿Qué tendría que tener Apple para decir, sí, José está haciendo su chamba? Que concentre más mercado y se expanda la empresa. Expansión, ¿no? Ok. Está ganando espacios de mercado. ¿Qué otra cosa? ¿Y eso cómo lo lograría, Franco? Sí. Pues creciendo la empresa, que se logre como mayor coordinación entre sus diferentes áreas. Entonces, tendrá que ver y que explote más sus recursos. Okay. Mayor coordinación, dijiste que se expanda. ¿Tendrán que ver cuestiones de innovación, de calidad, de investigación y desarrollo para que se dé esa expansión? Voy a desayunar porque no desayuno. ¿O no? Sí, bueno, de hecho eso lo vimos después, ¿no? Con la otra teoría, pero sí, yo creo que influye también aquí que el agente coordinador, que es el administrador, tenga esa visión para saber en dónde invertir y lograr el desarrollo y obtener nuevos nichos de mercado. Ok, entonces piensen con los accionistas como aquellas personas que financian, ¿no? Desarrollo de la empresa. Y entonces yo como administrador, a mí me interesaría que mi empresa se expanda, que es una empresa que innova, una empresa que está implementando nuevas prácticas de producción o que está implementando tecnología que permitan estandarizar procesos, bajar costos, etc. ¿No? Entonces, con eso ustedes podrían ver si estoy haciendo un buen o un mal trabajo. Pero para todo eso, ¿qué necesito hacer? Si yo quiero invertir en investigación y desarrollo, ¿necesito qué? Pues dedicarle recursos financieros, recursos humanos. Y aquí vamos encontrando un problema. Estos recursos, ¿no? Para realizar ese proceso de inversión pueden venir de 3 vías: de los bancos, del mercado de valores, o bien también pueden venir de un financiamiento propio. Es decir, la empresa tiene ganancias y la empresa, ¿no? retiene una parte de esas ganancias para financiar esos proyectos de expansión, de innovación, de desarrollo. Entonces, la empresa cuando ve cómo queda su estructura financiera tiene que ser muy cuidadosa. Porque, la liga, ¿no? Que dice ahí lo dice. Ya sea que si tú te financias a través
de los No, ya ve bancos, que dice aquí, ¿no? Pues entonces tú estás dice, obligado como empresa a pagar una cierta cantidad por intereses, ¿no? Y también a regresar un capital. Y luego hay una liga. ¿Sí? Y entonces dependes de que tu proyecto de inversión sea rentable para que puedas honrar esa deuda que tienes con el banco. Entonces eso le puede generar también a la empresa un escenario distinto en el cual trabajar. Si la empresa decide, ¿no?, que necesita o que se va a financiar a través, ¿no?, de este mercado de valores emitiendo más acciones, eso implica que el número de accionistas también aumenta. Entonces imagínense que tenemos un pastel, ¿no?, y ese pastel lo vamos a repartir entre 6, 9 personas. Pero si yo emito más acciones, ahora ese pastel lo tengo que dividir entre 18, 19, 20, 50 personas. Entonces, ahí también, ¿no?, cambian estas condiciones, porque quizá a ustedes no les va a convenir que ese pastel se divida entre más invitados a la fiesta de cumpleaños. Ahora piensen, ¿no?, si este proceso de expansión se realiza con ganancias retenidas, ¿eso le afecta a los accionistas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ajá, y arriba. ¿Por qué le puede afectar? ¿Podría repetir? Es que no escuché bien. Ok. Por favor. A ver, pero ¿de dónde no escuchaste? Lo último, la pregunta. Ok. La pregunta es, que la empresa financie su expansión, su crecimiento, sus procesos de investigación y desarrollo con ganancias retenidas. Que se escuchan las dos voces. Sí, ya va a terminar mi marido aquí porque está también en clase y bueno, habla muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, si este proceso de expansión se financia con ganancias retenidas, ¿eso es bueno o malo para el accionista? Sí, pues es todo. Yo creo que para el accionista es malo porque él preferiría que esas ganancias se distribuyeran por su acción. Ellos prefieren que se financie con otros medios. Exactamente, ¿no? Entonces, para el accionista, que un proceso de inversión, que este financiamiento se vaya gestionando con ganancias retenidas, implica que esas ganancias no se reparten, sino que se van a invertir. Y recuerden cuál es el objetivo del accionista, ¿no? Que el precio de su acción sea alto, que obtenga ganancias. Y entonces, si no está obteniendo esas ganancias que requiere, pues igual y no le resulta tan atractivo. Entonces aquí ya tenemos un conflicto de intereses, lo que quiere el administrador y lo que quiere el accionista. Entonces, cuando estamos hablando de la teoría de la agencia, nos dicen, hay una separación entre la propiedad de la empresa. ¿Y quiénes son los propietarios de la empresa? Los accionistas. Y quien se encarga de coordinarla, de dirigirla, de administrarla, que son los CEOs. Entonces, la teoría de la agencia se centra en cómo a través de diferentes esquemas de incentivos se pueden hacer que esos intereses converjan, que el administrador trabaje para responder a los intereses de los accionistas y no a sus propios intereses. Entonces, en muchas ocasiones estas empresas hacen accionistas o les dan un paquete de acciones importante a estos administradores para que también a ellos les convenga, ¿no?, que el precio de la acción suba. Entonces, cuando estamos hablando de teoría de la agencia, estamos hablando de una diferencia en la convergencia entre el interés del accionista y del administrador, que reside en la propiedad. El administrador gestiona la empresa, pero no es propietario de la empresa. Entonces, el interés del administrador se puede ir por el lado A, ¿no?, y el del accionista por el lado B. Entonces, el chiste, ¿no?, es que estos intereses converjan. Y eso, ¿no?, es la base de esta cuestión de la teoría de la agencia. Ahí había dos documentos que tenían que revisar. Uno era el de Jensen y Meklin, ¿no?, que bueno, ahí les puse todo el documento en inglés, no sé si hayan tenido oportunidad de revisarlo, si no estaba el video que se grabó con los aspectos esenciales del mismo. Y también había, ¿no?, otro documento que es el de gobierno corporativo,
¿no? Donde se ahonda más en esta situación, pero no sé si quede claro esto, Norma. ¿Por qué me refiero a la propiedad? Los intereses de los propietarios pueden ser unos. En este caso el propietario es el accionista, pero el accionista no gestiona día con día a la empresa. Y entonces puede ser, y aquí estamos hablando de un comportamiento bueno del CEO, que su objetivo es que la empresa crezca, pero dicen también el accionista, y como dirían ahí en el dicho vulgar, no se sirve con el accionista, el administrador, ¿no? Se puede servir con la cuchara grande y darse viáticos de más y abusar de la empresa, ¿no? Que es también hacia donde se señala en algunas de estas lecturas, y entonces dice, tenemos que hacer que el administrador trabaje para los propietarios de la empresa, ¿no? Y viene toda esta cuestión de los costos de agencia, que son los costos de monitorear el trabajo del administrador, los costos de agencia, de crear los incentivos para que el administrador alinee sus intereses con los de los accionistas. Entonces estamos hablando de un subóptimo, porque el óptimo sería que este comportamiento no existiera. Dice, el administrador también puede tener un comportamiento oportunista y buscar su propio interés. Por lo tanto, hay que establecer el esquema de incentivos que haga que los intereses de administradores y de propietarios converjan. No sé si me explico. Sí, mejor. es una cuestión de incentivos. Siempre cuando estamos viendo es una cuestión de incentivos. Si ustedes se dan cuenta, en las instituciones las reglas son incentivos para hacer algo, ¿no? O para no hacerlo. ¿Sí? Y siempre, ¿no? Hay una cuestión de costos detrás de estos incentivos. En el caso aquí con la teoría de la agencia es lo mismo. Tú tienes que crear una estructura de incentivos que hagan que el administrador se alinee a los intereses de los accionistas. No sé si, bueno, ahí ustedes lo pueden revisar. Hay algo que se llama los paracaídas de oro, ¿no? Y que se da hacia los más altos CEOs. Si quieren, ahí hubo una noticia que será hace como un año, año y medio, cuando renunció o la corrieron, no me acuerdo, una de las CEOs de Yahoo, ¿no? Y te hablan de estos paracaídas de oro, que son todo un esquema de incentivos para que esta persona dé los mejores resultados durante el tiempo que esté allí en la empresa, ¿no? ¿Cómo haces, ¿no? Que dé el 100% para que esta empresa, ¿no? Crezca en función de lo que quieren los accionistas. Entonces, es una cuestión, por eso te dicen, son derechos, o sea, es una cuestión que se centra en la propiedad de la empresa, cuando la propiedad de la empresa no está concentrada en una sola persona, y también cuando la propiedad y la gestión de la empresa están separadas. Alguien tiene el capital, alguien es el dueño, pero otra persona es la que gestiona bueno, en este caso, a la empresa. Piénsalo en términos muy cercanos, ¿no? Algunos conocemos a gente que tiene autos trabajando en Uber, o que tiene un taxi en algún sitio de taxis. Esa persona es el dueño del auto. Sin embargo, estas personas en ocasiones trabajan el auto, y si tú trabajas el auto, lo vas a cuidar porque sabes lo que te cuesta pagar la mensualidad del mismo, los servicios, etc. Pero cuando el auto no es tuyo y lo das a trabajar, la propiedad queda separada de la operación de la unidad, y se lo das a trabajar a alguien de confianza, pero realmente no estás viendo cómo trabaja esa persona, y entonces esa persona le puede dar un buen uso o un mal uso al auto, ¿no? Lo puede maltratar, lo que ustedes quieran y manden. Entonces, ¿qué tiene que hacer el dueño? Establecer un esquema de incentivos para hacer que esta persona trabaje, ¿no?, el auto de tal manera que a él le convenga, ¿no?, y también le convenga al dueño del auto, que se alineen esos ¿cómo se llama?, esos intereses. Entonces, o sea, si tú le puedes decir, mira, si tú me entregas el auto tal, ¿no?, yo te voy a dar más dinero, etc. No lo sé, pero es una cuestión de separación entre la propiedad y la operación. No puedes ver qué hace la otra persona, y si quieres verlo,
tienes que incurrir en costos de vigilancia y en los costos del esquema de incentivos para que trabaje como quieres que trabaje. No sé si queda claro con este ejemplo. Ahora piensa en una empresota, ¿no? Entonces, pero no sé si quede claro más o menos con este ejemplo que les pongo de los taxis o de los Ubers. Sí, todo bien. Sí, sí queda claro. Norma, tú que tenías esta duda. Sí, profesora, ya quedó más claro. Entonces, podríamos decir que ahora, para reducir los competencia, las empresas, los grandes corporativos empresariales de Corea, por eso eligen, como CEO a un integrante de los accionistas, es el que modelo Chaebol, ¿cómo se pronuncia? Okay. ¿Podría ser este caso? Fíjate, aquí es una cuestión que no puede ser, no sé cómo esté muy bien establecido ese modelo. No es tanto que sea un accionista como tal el que esté llevando la operación de la empresa, pero sí puedes hacer accionista minoritario, le puedes dar un paquete de acciones a este administrador. Ahora, si ustedes vieron esta cuestión del gobierno corporativo, el administrador tiene que dar cuentas ante un consejo, ¿no? Y entonces recuerdo muy bien la lámina que están todos ahí sentados en torno a una mesa ovalada. Entonces ahí están los representantes de los accionistas, ¿no? El CEO que tiene que exponer, ¿no? En estas carpetas, ¿no? Que entregan y que son carpetas así enormes, ¿no? Todo lo que se hizo durante un trimestre o el año, ¿no? Qué inversiones se hicieron, cómo va evolucionando la empresa, etc. Y entonces quienes pueden estar monitoreando ahí el comportamiento de este administrador son los grandes accionistas, porque si ustedes tienen 2 acciones o 3 acciones de Apple, imagínense tuvieran que construir un esquema de incentivos y un esquema de vigilancia para ver qué hace el CEO de Apple, pues no le sale, ¿no? Entonces, este administrador da cuentas ante un consejo, ¿no? Ante un consejo de administración, ante un consejo de accionistas. Y que eso es lo que trata, ¿no? De estar vigilando. Ese es un esquema de vigilancia. Tratan de vigilar que lo que realiza esta persona se acorde. Pero aquí hay cuestiones importantes que a veces los accionistas pues no tienen ese conocimiento tan específico de lo que realmente sucede en la empresa. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, si ustedes están trabajando en una empresa como administradores de la misma, o sea, yo a pesar de que tenga todo el dinero invertido ahí, que sea la dueña, si no me paro por ahí, si no sé el funcionamiento de todos los entretelones de la empresa, pues ustedes me pueden ocultar un montón de cosas, porque yo no lo conozco a profundidad. Y muchos accionistas, ¿no? De este tipo, pues no conocen a ciencia cierta el funcionamiento de la empresa. Entonces, aquí también se presentan, y por eso les decía, estos comportamientos oportunistas, porque el administrador está en posesión de una mayor cantidad de información y también de información con mayor calidad que la que puede tener el accionista mismo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí también hay asimetrías de información importantes que dan origen a este problema de agencia. Que tú sepas más que la contraparte y que puedas tener un comportamiento oportunista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el accionista? Tratar de equilibrar esas asimetrías de información a través de monitoreo, ¿no? De vigilancia y de un esquema de incentivos que haga que esa persona no tenga el comportamiento oportunista. ¿No? Y les digo, viene en toda la lógica de lo que hablábamos y como decía José, todos son las fallas, ¿no? De las asimetrías de información, las fallas del mercado, las fallas por conocer los precios relevantes, se pueden reducir a través del establecimiento de esquemas de incentivos. En un contrato también vienen ¿qué? Incentivos a que cumplas, ¿no? Y también ciertas penalizaciones en caso de que no cumplas. ¿Sí? ¿Qué es una regla? ¿Qué es una ley? ¿No? Algo que te dice, tú tienes que actuar de tal forma y si no cumples, aquí está la pena.
Platicábamos en su momento, cuando vas en el segundo piso de periférico, hay un reglamento de tránsito, asumiríamos que todas las personas lo van a cumplir, pero no es cierto. Puede haber comportamientos oportunistas porque personas quieren llegar más rápido, no importando de la seguridad de los demás. Entonces, que tiene que haber un esquema de vigilancia. Y eso te genera costos de vigilancia, que son las famosas cámaras. ¿Sí? Eso es un costo. Entonces, cuando vemos esta cuestión de agencia, hay asimetrías de información que pueden dar lugar a comportamientos oportunistas y por lo tanto tienes que vigilar, ¿no? ¿Cómo se llama? El actuar de este administrador, pero, o sea, tú lo puedes vigilar, pero no tienes ciencia cierta que la información que te están dando es fidedigna, o sea, que estás recibiendo toda la información que tú necesitas, pues porque siempre está presente esta simetría de información. Nadie va a conocer mejor el estado de la empresa que el administrador, por muy accionistas que ustedes sean. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿alguna otra cuestión que les haya quedado ahí como que difusa de estos planteamientos nuevo o neo-institucionalistas o esta cuestión de agencia? Aquí me dice que César levantó la mano. Ya. Sí, ya. Ajá, dime, César. Profesora, y en el caso de una empresa en donde no hay accionistas, solo hay un solo dueño, ¿quién es el encargado de vigilar que el CEO esté haciendo bien las cosas? ¿El mismo empresario, el mismo dueño? Tiene una empresa, ajá, que él es el único accionista. O sea, tú piensas en las empresas que tenemos, o sea, estas empresas grandototas, y por eso te pido que me digas en qué tipo de empresa piensas. O sea, piensa en Ford Motor Company, o piensa en Huawei, o piensa en Kia. ¿Tendrán un solo dueño, chicos? Tienen operaciones globales. No, ellos sí No, están en el mercado bursátil, ¿no? Tienen accionistas. O sea, ¿no? Cotizan. ¿De qué empresa estamos hablando que tenga un solo dueño? O sea, un solo dueño. ¿Cómo que qué empresa será? Unas pequeñas o medianas empresas. Pues una pequeña, una mediana empresa. Entonces, fíjense, ¿y qué pasa con esta persona, ¿no? Aunque sea un solo dueño, si tú tienes una empresa pequeña, pero tú no la administras y la administra alguien más, ¿se presenta este problema de agencia? Tú tienes, ¿qué te Sí. imaginas? Una empresa de bicicletas, ¿no? Haces 20 bicicletas al año, chiquita, ¿sí? Tú eres el dueño de la empresa, pero no eres quien la administra. ¿Se presentará el problema de agencia? Sí se presenta, ¿Por qué se presenta, Norma? porque como hay un porque el dueño se está separando del control de la empresa, no la está dirigiendo él. Entonces por eso se presenta el problema de agencia. El problema de agencia, César, se va a presentar siempre y cuando la propiedad esté separada de la dirección, de la gestión de la empresa. ¿Sí? Entonces tú puedes ser el dueño de una empresa pequeña, ¿no? Que realice bicicletas, pero si tú no estás totalmente involucrado al 100% en la gestión de la empresa, la persona que está a cargo puede tener un comportamiento que quizá no sea el idóneo para ti, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba con un taxi. Tú puedes ser dueño, ¿no? De un taxi, dueño de un Uber, de un auto, ¿no? Que se dedica a estas cuestiones de Uber, pero si tú no lo manejas, no sabes a ciencia cierta cuál va a ser el uso que le dé a la persona al auto al que se lo das a trabajar. ¿Qué tendrías que hacer para ver si esta persona realmente está cumpliendo o está manejando el auto como quieres? ¿Qué tendrías que hacer? Primero, pues, lo que mencionábamos, ¿no? De los incentivos.
darle ciertos incentivos para que cuide la unidad. Y pues tal vez yo mismo ¿Qué revisar revisarías? pues que no tenga golpes, que no tenga multas. Que no tenga golpes, que no tenga multas. O sea, él te puede decir, ¿sabe qué? No, yo no tenía ningún problema. Y de repente dices, híjole, pues voy a pagar cierta la tenencia o algo más, y ves todo el historial de multas que jamás te dijo. Y al final, ¿no? Pues él se va, pero tú te quedas con el auto. Si quieres utilizar el auto, pues tienes que pagar las multas. Aquí hay una simetría de información. Él te puede decir que maneja bien, ¿no? Que cumple con todos los protocolos de seguridad, pero ves que tiene multas por exceso de velocidad. Entonces tú tendrías que crear un esquema de incentivos para esta persona para que no tuviera ese comportamiento. Y ese problema se da porque la propiedad y la gestión, ¿no? Quien lleva a cabo o quien está vigilando, ¿no? El funcionamiento de la empresa no reside en la misma persona. Entonces no es un problema de tamaño de la empresa. Bueno, se agrava más con el tamaño de la empresa, pero puede ser una empresa pequeña o una microempresa, pero si el que es propietario no está al frente de la misma, se dan estos problemas de agencia. Piensa en una tortería, tú pones una tortería y pones a alguien ahí que esté haciendo las tortas y tú nada más vas por la cuenta, se puede llevar a insumos, se puede llevar hasta el papel de baño, las servilletas a su casa, todo lo demás, ¿no? Y pues, o sea, tú no viste y te puedes decir, es que ya se terminó. ¿Sí me explico? O sea, hay una separación entre la propiedad y la dirección de la empresa. Este problema se agrava a medida que estamos hablando de empresas mucho más grandes, pero puede estar presente aunque el tamaño de la empresa sea reducido. Si ustedes recuerdan el documento de Alchan y Denseps, él hablaba de lo mismo, de comportamientos oportunistas con las personas que trabajan dentro de una empresa, porque decía, a ver, si yo veo, ¿no? Si yo fabrico bicicletas y yo veo que mi producción es de 20 bicicletas, ustedes están trabajando en línea, ¿no? Ahí en el departamento de producción, yo no veo qué hizo César, yo no veo qué hizo José, yo no veo qué hizo Jorge, yo veo bicicletas, que es el resultado de un trabajo conjunto. Y algunas personas pueden tener comportamientos oportunistas, que él les llamaba del remoloneo, creo, ¿no? Comportamientos oportunistas de que dicen, pues yo no trabajo, ¿no? O trabajo menos, al fin que el producto tiene que salir, ¿no? Lo platicábamos también en su momento. Es el que está en el trabajo en equipo y es el que encargó la entrega y que no hizo absolutamente nada, ¿no? Para ese trabajo, pero ustedes sabían que de eso dependía su calificación y a veces les da pena decir quién trabaja o quién no trabaja, y entonces entregan el documento y viene con el nombre del susodicha que nunca hizo nada y tuvo ese comportamiento, y su profesor ve un trabajo, pero no sabe con exactitud qué hizo cada quien. Entonces, ¿qué decía el Chan? En la producción en equipo es muy difícil observar cuáles son los trabajos individuales. Y si yo quiero ver, ¿no?, cuál es la aportación de cada una de las personas que está inmersa en el proceso productivo, tengo que establecer un esquema de vigilancia, y que ahí venía el famoso vigilante, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer el vigilante dentro de la empresa? Y había una nota al final que decía, cuando el propietario, ¿no?, es al mismo tiempo el vigilante, el pago al vigilante es quedarse como con las ganancias de esa vigilancia. O sea, el vigilante tiene el derecho a recibir, ¿no?, una parte de las ganancias que está obteniendo de esa empresa. Entonces, si tú eres el dueño y eres el vigilante, pues tú eres propietario de las ganancias. ¿Sí me explico? Pero estamos hablando de lo mismo. O sea, detrás de todo esto está el oportunismo, asimetrías de información, algo que tú no ves, un comportamiento que tú no ves, pero que está ahí, y que si quieres verlo lo tienes lo tienes que vigilar, y eso te genera costos, ¿no? Entonces son estas cuestiones. Ustedes lo ven con Alchan, si lo ven con Williamson con los contratos, si lo ven con Nor con las instituciones, si lo ven con los de teoría de la agencia, ¿no? Estamos hablando de eso, asimetrías de información, comportamientos oportunistas, ¿no? Y entonces hay que ver que estos comportamientos
No es que desaparezcan, sino que se reduzcan, porque siempre van a estar presentes. No sé si me explico, chicos. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Entonces, a ver. Entonces, de acuerdo a lo que me dijeron, les quedaban algunas dudas con respecto a Penrose. A mí me gustaría entonces dedicar una siguiente sesión para ver a profundidad a esta autora, ¿no? Entonces, estaba yo pensando que esa sesión la tuviéramos el día, hoy es martes, ¿verdad? Sí, hoy es martes. Sí, doctora. Sí, sí, Que la es más. tuviéramos el día de mañana. ¿Qué hora tenemos clase? ¿A las 11:30? ¿O a qué hora? 11:30. A las 11:30. Que mañana tomáramos, ¿no? Para poder platicar a profundidad con Penrose, que tengan a la mano sus dos cuestionarios, ¿no? Y que platicáramos así en específico. Oiga, ¿sabe qué? Que yo no entendí ese concepto. Yo no entendí la pregunta 8, pero esa pregunta 8 hace alusión a este concepto, ¿no? ¿Cómo lo puedo abordar, ¿no? Entonces, nos veríamos el día de mañana para ver, ¿no? Esas dudas de Penrose, para dar ahí como que con mayor detenimiento la clase, ¿no? En torno a esta nueva visión de la empresa. Lo que me gustaría también, bueno, es que ya no sé ni en qué semana estamos. ¿En qué semana estamos, mis hijos? La ¿En la 8? Creo que es la 9, profesora. Estamos en la 9. Ok, fíjense. Ustedes están haciendo un trabajo tanto para las huellas de la doctora Beatriz y la doctora Mónica. Entiendo, yo tenía pensado, ¿no?, lo que ustedes tenían que hacer para mí en un trabajo individual, pero según entiendo, ustedes están, están trabajando en equipo, ¿cierto? ¿O no? Estamos trabajando en equipo en economía espacial y en redes ya de forma individual. En redes de forma individual. Ok. Bien, a mí lo que me gustaría, chicos, si ustedes, que para el día de mañana me dijeran qué están trabajando, porque lo que a mí me gustaría es que ustedes desarrollaran un apartadito chiquito, ¿no? Tampoco les voy a pedir ahí tanto, acerca de todo este marco institucional, porque es un discurso que se trae en los últimos años, ¿no? La importancia de las instituciones, de las reglas, del Estado de Derecho, ¿no?, de la protección a los derechos de propiedad para incentivar la inversión. Entonces, eh, eh, que pudieran desarrollar un apartado, ¿no?, con estas características para lo que ustedes estén analizando, pero sí me gustaría que me platicaran el día de mañana qué están, o sea, que tengan ahí el título de su documento que están haciendo para saber como que hacia dónde lo podrían llevar, ¿no? Simplemente que dieran este matiz en su trabajo. Eso por un lado. Ahora, necesitamos hacer una evaluación. Entonces, yo aquí tengo dos propuestas. Yo puedo hacer una evaluación para que ustedes, de toda esta primera parte, ¿no? De toda esta primera parte neoclásica, neoinstitucional, estaríamos hablando para el siguiente martes, o bien prefieren que hagamos una sola evaluación conjunta y que esto se acompañe con lo que ustedes entreguen de trabajo. No sé ustedes qué prefieren, dos evaluaciones, ¿no? La primera evaluación sería con esto que ustedes ya han revisado, le estaría yo pensando para el próximo martes, y ya una segunda evaluación que ahí sí nos quedaría como que el tiempo más cortito, pero prácticamente sería únicamente Penrose, Nelson y Winter, que es lo que ustedes están revisando ahorita, y lo de la teoría japonesa. Serían como que tres temas, ¿no? Pero no sé qué les parezca. ¿Cuál era la segunda opción, perdón? La primera opción es que haya un examen el martes, ¿no? El martes de la siguiente semana para la primera parte del curso, y así como que bien cerquita, o sea, ya casi, ¿no? El otro examen con los tres autores de evolutiva, capacidades y teoría japonesa. ¿Sí? Esa es una opción. Y la segunda opción es hacer un examen general de todo.
Yo preferiría, profesora, los 2 exámenes. Tú preferirías los 2 exámenes. Yo igual también. José también. Franco. Igual, profesora, 2 opciones, las 2 exámenes. 2 exámenes. Verónica, Jorge, Franco, Cristian, César. Igual dos Mm, exámenes. Dos Sí, yo Sí, exámenes. igual también 2 exámenes. 2 exámenes. Ok, entonces, ¿les parece que, bueno, el examen va a ser en el Classroom, obviamente yo abro ahí bueno, ahí el apartado para que ustedes puedan ahí contestar su examen? Prácticamente son 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y entonces, pues ya tendrían su calificación prácticamente de manera inmediata después de que yo lo revise ese mismo día, ¿no? Entonces estaríamos hablando que el primer examen sería el martes. Y mañana les digo, sí necesito que tengan ahí claro qué es lo que están trabajando, que me digan qué llevan, ¿no? Cada uno en sus diferentes trabajos, para que pueda más o menos como que acotar qué es lo que tendrían ustedes que anexar, ¿no? a esta parte del trabajo, nada más. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, Sí. entonces, pues nos vemos mañana, chicos. Ya tengan, les digo, necesito que tengan el tema que ustedes están desarrollando, que me digan que llevan muy sintético, ¿no? Y que tengan a la mano los cuestionarios de Penrose para que veamos en específico en dónde están las dudas, ¿no? Y mañana lo vemos con detenimiento. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, pues hoy se van temprano, entonces nos vemos mañana, chicos, 11:30. Sean puntuales aquí para que aprovechemos el tiempo. Sí, está bien, profesora. ¿Sí? Ok, chicos. Bueno, entonces aquí detengo la grabación. ¿Quieren que suba esto que